Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta emocional. La ira, el miedo y la frustración se agolpan en tu interior, y te ves atrapado en un vaivén de reacciones impulsivas. Pero, ¿y si te digo que hay un camino hacia la calma y la sabiduría, incluso en los momentos más oscuros? En este vídeo exploraremos las 10 claves fundamentales del estoicismo que te permitirán actuar con frialdad y una profunda sabiduría. La verdadera fuerza no se encuentra en el grito ensordecedor de la rabia, ni en las decisiones apresuradas, sino en la capacidad de observar, reflexionar y actuar con un propósito claro. Aquí no solo te brindaremos herramientas prácticas, sino que te invitaremos a iniciar un viaje hacia un dominio emocional que transformará tu vida. Hablaremos sobre cómo el autocontrol puede convertirse en tu mejor aliado, evitando que tu falta de control lleve a la destrucción de relaciones valiosas y oportunidades doradas. Te revelaremos cómo el silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra descontrolada, y cómo tomar una pausa puede ser el primer paso para pasar de reacciones impulsivas a elecciones bien fundamentadas. Además, descubrirás que la ira, lejos de ser un signo de fuerza, puede en realidad convertirse en tu mayor debilitante. A lo largo de estos 10 principios, exploraremos la importancia de cultivar una paz interna que no se deje apabullar por el caos exterior. Al final de nuestro viaje, te encontrarás más cerca de un estado de serenidad que te permitirá no solo enfrentar las dificultades de la vida, sino también prosperar en medio de ellas. Así que prepárate para dejar atrás tus viejas formas de reaccionar y abrazar una nueva perspectiva que cambiará tu vida para siempre. Y ahora, sin más preámbulos, te presentamos las 10 claves para actuar con frialdad y sabiduría profunda. 1. La maestría de tu rostro. El poder del silencio. 3. La importancia de la pausa. 4. Domina tus impulsos. 5. La verdad sobre la ira. 6. La observación. 8. Sus consecuencias. La calma como estrategia. 9. Resistir las provocaciones. 10. Fidelidad a tus principios. Mantente con nosotros hasta el final y descubre cómo cada una de estas claves puede ser la chispa que encienda un cambio profundo en tu forma de ver y enfrentar la vida. Te invitamos a sumergirte en el estoicismo y transformar tu realidad desde el interior. Empecemos este viaje juntos. Si esto resuena contigo, te invito a darle like a este video y a compartirlo con alguien que creas que necesita estas palabras. Tu apoyo nos ayuda a seguir construyendo este espacio de reflexión. Ahora, sin más preámbulos y ya inmersos en este camino, abordemos la primera clave para actuar con frialdad y una profunda sabiduría. 1. La maestría de tu rostro. En un mundo donde la primera impresión es a menudo la única, y donde las redes sociales nos exponen constantemente, tendemos a olvidar que nuestro rostro es el espejo más inmediato de nuestro mundo interior. Los estoicos no hablaban de una máscara, sino de una compostura deliberada. No se trata de suprimir la emoción, sino de evitar que las emociones descontroladas se derramen sin filtro, dictando cómo el mundo nos percibe y, en última instancia, cómo reaccionamos. Imagina un día de trabajo estresante, un email agresivo, una llamada frustrante, una fecha límite apretada. Tu primera reacción podría ser fruncir el ceño, apretar la mandíbula, dejar que la tensión pinte tu semblante. ¿Pero qué logra esto? Solo comunica tu malestar, invita a otros a reaccionar de manera similar, o peor aún, te encierra aún más en ese estado. La maestría de tu rostro es la capacidad de mantener una expresión serena, incluso cuando tu interior se agita. No es engaño, sino una forma de ganar tiempo y espacio para que la razón actúe. Epicteto nos enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Cuando tu rostro se crispa en ira o preocupación, estás permitiendo que el evento externo dicte tu estado interno y a su vez tu expresión. Al mantener la compostura facial, estás enviando un mensaje a tu propio sistema nervioso. Esto no me desborda.
Es un acto de autodisciplina que con el tiempo puede influir en tu estado emocional real. Piensa en ello como el primer dique contra la riada emocional. Si controlas la superficie, es más fácil controlar lo que burbujea debajo. En la vida cotidiana, esto se traduce en respirar hondo antes de responder a una crítica, en suavizar tus rasgos cuando la frustración te invade, o en mantener una mirada tranquila cuando las noticias te abruman. Es un entrenamiento constante para evitar que la pasión se manifieste de forma instantánea y visible. Al dominar tu rostro, ganas no solo la percepción de los demás, sino también un valioso tiempo para que tu razón se ponga al mando. Es el primer paso para no ser arrastrado por la corriente de las emociones, sino para navegarla con un propósito consciente. Un rostro sereno es una fortaleza inexpugnable ante el caos externo. 2. El poder del silencio. Vivimos en una época de ruido constante. Ruido externo de las ciudades, ruido digital de las notificaciones y a menudo el ruido interno de nuestros propios pensamientos y juicios. En este escenario, el silencio es un superpoder subestimado, una herramienta esencial para el estoico que busca la sabiduría. No se trata solo de abstenerse de hablar, sino de escuchar profundamente, de observar sin el imperativo de llenar cada vacío con palabras. Séneca nos advertía sobre la precipitación en el hablar, sobre el daño que causamos con palabras dichas sin reflexión. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de una respuesta impulsiva, de un chismorreo, o de una opinión vertida sin considerar sus implicaciones? El silencio nos otorga el espacio para la deliberación. Cuando eliges el silencio ante una provocación, no estás mostrando debilidad, sino una fortaleza inquebrantable. Estás negándote a ser arrastrado al circo de las reacciones instintivas. En el ámbito personal y profesional, el poder del silencio se manifiesta de múltiples maneras. En una discusión, en lugar de saltar a la defensiva, un momento de silencio te permite profesar lo que se ha dicho, identificar la verdad subyacente si la hay y formular una respuesta ponderada. En el liderazgo, el silencio te permite observar las dinámicas de equipo, escuchar las preocupaciones no expresadas y solo entonces intervenir con una solución bien pensada. En la vida diaria, el silencio consciente nos permite apreciar los pequeños detalles, desde el sonido de la lluvia hasta la respiración de un ser querido, cultivando la gratitud y la presencia. Además, el silencio es un escudo contra la energía negativa de otros. Cuando alguien te ataca verbalmente o intenta arrastrarte a una disputa, tu silencio puede ser su mayor frustración, porque les niega el combustible de tu reacción. Es un acto de conservación de tu energía mental y emocional. Cultivar momentos de silencio intencional cada día, ya sea meditando o simplemente apagando el ruido externo por unos minutos, es una práctica estoica fundamental para fortalecer tu mente, aclarar tus pensamientos y preparar el terreno para que la sabiduría florezca. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de la conciencia. 3. La importancia de la pausa ligada íntimamente al poder del silencio. La pausa es la herramienta que transforma la impulsividad en intencionalidad. En la vorágine de la vida moderna, donde se nos exige una reacción inmediata a todo, desde un mensaje de texto hasta una crisis laboral, la capacidad de detenerse antes de actuar se ha vuelto revolucionaria. La pausa es el puente entre el estímulo y la respuesta, el momento crucial donde recuperamos el control. Imagina un semáforo en rojo. Su propósito no es solo detener el tráfico, sino permitir que fluya en otra dirección, previniendo el caos. De la misma manera, la pausa te detiene de la colisión emocional. Cuando un correo electrónico te enfurece, cuando una crítica te hiere, o cuando un deseo repentino te impulsa a una compra innecesaria, la reacción inmediata suele ser visceral. Es el sistema límbico, la parte más primitiva de nuestro cerebro tomando el control. La pausa activa la corteza prefrontal, el asiento de la razón, la lógica y la planificación. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recordaba la importancia de la deliberación.
Él no actuaba apresuradamente, sino que se tomaba su tiempo para reflexionar sobre la naturaleza de las cosas y su relación con ellas. La pausa te permite hacer lo mismo, tomar distancia del evento, observar tu emoción como un mero espectador, y recordarte qué está bajo tu control y qué no. En ese breve instante puedes cuestionar la validez de tu primer impulso. ¿Es esto realmente importante? ¿Mi reacción va a mejorar la situación? ¿Es esto congruente con mis principios? Practicar la pausa no significa procrastinar o evitar la acción. Significa actuar con mayor eficacia y menos arrepentimiento. Puede ser una respiración profunda antes de contestar, un paseo corto antes de tomar una decisión importante, o simplemente contar hasta 10. En un conflicto, una pausa puede evitar que las palabras hirientes salgan de tu boca. Ante una tentación, una pausa te da la oportunidad de evaluar las consecuencias a largo plazo. La pausa es un acto de soberanía personal, un momento en el que afirmas que eres el capitán de tu nave, no una hoja al viento. Es la inversión más pequeña de tiempo que produce los mayores dividendos en serenidad y sabiduría. 4. Domina tus impulsos. Esta clave es una de las piedras angulares de la filosofía estoica, y quizás la más desafiante en un mundo diseñado para estimular y satisfacer cada uno de nuestros deseos al instante. Dominar tus impulsos significa ejercer un control consciente sobre tus deseos y aversiones, impidiendo que te dicten tus acciones y, por ende, tu vida. Los estoicos entendían que la libertad verdadera no reside en hacer lo que uno quiere en todo momento, sino en querer lo que es bueno y correcto, y en actuar de acuerdo con la razón, no con la pasión. Piensa en la avalancha de estímulos que enfrentamos a diario, la publicidad que nos incita a comprar, las notificaciones de redes sociales que exigen nuestra atención, la comida rápida que promete placer instantáneo, los chismes que despiertan nuestra curiosidad. Cada uno de estos son impulsos disfrazados de oportunidades. Si no los dominamos, nos convertimos en esclavos de nuestras pasiones y del mundo exterior. Nos volvemos erráticos, fácilmente manipulables y, en última instancia, infelices, porque la satisfacción de un impulso solo genera el deseo de otro. Epicteto enseñaba que no debemos dejarnos llevar por el primer impulso. Esta enseñanza es más relevante que nunca. Dominar un impulso no es reprimirlo o negarlo, sino reconocerlo, examinarlo con la razón y decidir si es beneficioso o perjudicial para nuestra eudaimonía, nuestro florecimiento. Por ejemplo, si sientes un impulso de responder con ira a una ofensa, dominarlo significa reconocer la ira, pero elegir una respuesta diferente. Quizás el silencio, la pausa o una confrontación calmada y constructiva. En la vida práctica, esto implica desarrollar una resistencia activa. Ante el impulso de revisar tu teléfono por enésima vez, haz una pausa y pregúntate si es realmente necesario, o si es solo una distracción. Ante el impulso de gastar dinero en algo frívolo, reflexiona sobre tus metas financieras y valores. Ante el impulso de chismear sobre alguien, recuerda la importancia de la integridad y el respeto. Cada pequeño acto de dominio sobre un impulso construye el músculo de tu autocontrol. Es un entrenamiento diario que te empodera, te libera de las cadenas de la reactividad y te permite dirigir tu energía hacia lo que verdaderamente importa, construyendo una vida de propósito y significado, en lugar de una vida dictada por caprichos pasajeros. La verdad sobre la ira. La ira es, quizás, la más destructiva de las pasiones que los estoicos buscaron dominar. A menudo se confunde con una señal de fuerza o justicia, pero los estoicos la veían como una debilidad, una enfermedad del alma que nubla la razón y lleva a acciones de las que invariablemente nos arrepentimos. Séneca le dedicó un tratado entero de ira, donde la describe como una locura breve. Vivimos en un mundo que a menudo glorifica la ira justiciera, la ira que pone a la gente en su lugar,
La ira que se desahoga. Pero ¿cuál es el costo real de esa ira? Destruye relaciones, lleva a decisiones precipitadas, erosiona nuestra paz mental y rara vez resuelve el problema subyacente de forma constructiva. La ira surge de la frustración de no ver las cosas como creemos que deberían ser, o de percibir un daño o una injusticia personal. Pero estas son a menudo opiniones sobre los eventos, no los eventos en sí mismos. La verdad estoica sobre la ira es que es una elección, aunque a menudo inconsciente. Elegimos irritarnos por lo que está fuera de nuestro control. Elegimos permitir que la acción de otro nos defina y nos perturbe. Si alguien te ofende, no es la ofensa en sí misma lo que te enfurece, sino tu juicio de que esa ofensa es inaceptable o injusta, y tu creencia de que tienes el derecho a que los demás se comporten como tú deseas. Los estoicos nos invitan a desmantelar estas creencias erróneas. Para dominar la ira, debemos primero reconocerla y entender sus raíces. Pregúntate, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué expectativa mía no se ha cumplido? ¿Realmente esta situación merece mi paz mental? Al observar la ira sin identificarte con ella, puedes empezar a despojarla de su poder. Practica la empatía. ¿Qué podría estar experimentando la otra persona? Practica la aceptación. ¿Puedo aceptar lo que no puedo controlar? Marco Aurelio recordaba que el mejor tipo de venganza es no ser como el que te hizo daño. Transformar la ira en comprensión, en resiliencia o, simplemente, en indiferencia racional, es el camino hacia una fortaleza interior inquebrantable. La ira te esclaviza. El dominio sobre ella te libera. La sabiduría de la observación. En un mundo de distracciones constantes y de información superficial, la capacidad de observar atentamente, sin prejuicios y con una curiosidad desinteresada, se ha convertido en una habilidad rara y sumamente valiosa. Para el estoico, la observación es la puerta de entrada a la comprensión de la realidad. El primer paso para discernir lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está, y para actuar con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. Imagínate el estrés de las redes sociales, donde cada publicación es un juicio, cada comentario una reacción. Tendemos a mirar, pero no a observar. La observación estoica va más allá de la superficie. Es la práctica de ver las cosas tal como son, despojadas de nuestras interpretaciones emocionales y juicios de valor. Cuando observas un evento, una persona o tus propios pensamientos, lo haces con una distancia filosófica, como un científico que analiza un fenómeno. ¿Qué es esto realmente? ¿De qué está compuesto? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? ¿Qué valor tiene para mí? Esta sabiduría de la observación se aplica en múltiples facetas de la vida moderna. En el trabajo, en lugar de quejarte de un problema, observa sus componentes. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué variables están implicadas? ¿Qué puedo hacer al respecto? En tus relaciones, en lugar de juzgar rápidamente a alguien por una acción, observa su comportamiento a lo largo del tiempo, sus motivaciones, tanto como puedas discernirlas, y las circunstancias que lo rodean. Esto fomenta la empatía y reduce los malentendidos. Pero quizás la observación más crucial es la de uno mismo. Al observar tus propios pensamientos y emociones sin apego, puedes identificar patrones destructivos, reconocer tus propios sesgos y ganar una mayor conciencia de tus impulsos. Como decía Epicteto, conócete a ti mismo. La observación de tu mundo interior te permite elegir qué pensamientos alimentar y cuáles descartar, qué emociones son útiles y cuáles son perjudiciales. Es una forma de meditación activa, una práctica continua que agudiza tu percepción y te permite vivir con mayor claridad y propósito. La observación atenta es el faro que ilumina el camino hacia la sabiduría. El orgullo y sus consecuencias. El orgullo en su forma excesiva, la ibris de los griegos, es una de las grandes trampas para la sabiduría y la serenidad.
Los estoicos lo veían como una de las pasiones más insidiosas, que nos ciega a la verdad, nos aísla de los demás y nos hace vulnerables al sufrimiento. Se diferencia de la autoestima sana en que el orgullo desmedido se basa en una exagerada autoimportancia, una necesidad de superioridad y una incapacidad para reconocer errores o imperfecciones. En la sociedad actual, el orgullo se disfraza a menudo de confianza, de éxito o de una personalidad fuerte. Pero las consecuencias del orgullo son devastadoras. ¿Cuántas discusiones se escalan porque ninguna de las partes está dispuesta a admitir un error o ceder un poco? ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje se pierden porque nos creemos demasiado listos para escuchar? ¿Cuántas relaciones se rompen por la incapacidad de pedir perdón o de perdonar? El orgullo nos impide ver nuestras propias deficiencias, nos hace impermeables a la crítica constructiva y nos encierra en una burbuja de autoengaño. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso de su tiempo, constantemente se recordaba a sí mismo su propia mortalidad y las limitaciones de su conocimiento. Entendía que la verdadera fuerza radica en la humildad intelectual y en la disposición a aprender de cualquiera. El estoico sabe que el universo es vasto y complejo, y que nuestra existencia es efímera. Esta perspectiva nos ayuda a poner nuestro ego en su justa dimensión. Para contrarrestar el orgullo, debemos cultivar la humildad estoica. Esto no significa menospreciarse, sino tener una visión realista de uno mismo, reconocer nuestras limitaciones y nuestras capacidades, y recordar que somos parte de un todo más grande. Practica la autorreflexión honesta, busca la crítica constructiva, admítete a ti mismo cuando te equivoques y no temas pedir disculpas. Y recuerda que todos somos humanos, falibles, y que la búsqueda de la sabiduría es un viaje continuo, no un destino. La arrogancia cierra la puerta al aprendizaje. La humildad la abre de par en par, permitiendo que la verdadera sabiduría entre y te enriquezca. 8. La calma como estrategia. Más que un estado pasivo, la calma para el estoico es una estrategia activa, una elección deliberada y una herramienta poderosa para navegar las complejidades de la vida. No se trata de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de mantener la ecuanimidad y la claridad mental a pesar de ellos. En un mundo donde el estrés y la ansiedad son casi epidémicos, cultivar la calma es una resistencia, una forma de ejercer control sobre nuestro mundo interno cuando el externo se descontrola. Piensa en los momentos de crisis, un desastre natural, una emergencia financiera, un conflicto personal grave. La reacción instintiva es el pánico, la preocupación, la prisa. Pero ¿qué tan efectivas son esas reacciones? Raramente nos llevan a soluciones. Por el contrario, la calma nos permite pensar con claridad, evaluar las opciones disponibles, priorizar las acciones y ejecutarlas con mayor eficacia. Es la diferencia entre un barco a la deriva en una tormenta y uno con un capitán sereno, que aunque golpeado por las olas, mantiene el rumbo y toma decisiones calculadas. Séneca argumentaba que la tranquilidad del alma es el bien más elevado. Esta tranquilidad no es algo que se obtiene por casualidad, sino que se construye día a día a través de la práctica de los principios estoicos. Al aplicar la maestría del rostro, el poder del silencio, la importancia de la pausa, el dominio de los impulsos, y al entender la verdad sobre la ira, estamos sistemáticamente construyendo una base para la calma. En la vida cotidiana, la calma como estrategia se manifiesta en cómo manejamos una discusión acalorada, cómo abordamos una tarea abrumadora o cómo respondemos a las noticias negativas. Es elegir respirar profundamente, tomar distancia mental, recordar los principios de lo que está en nuestro control y lo que no. Es una inversión constante en nuestra paz interior que nos permite no solo sobrevivir en el caos, sino prosperar en él. La calma te convierte en un estratega de tu propia vida, capaz de tomar las mejores decisiones incluso bajo presión. Porque tu mente no está nublada por la tempestad emocional. Es tu mayor ventaja
en cualquier batalla de la vida. 9. Resistir las provocaciones. En la arena de la vida moderna, las provocaciones son omnipresentes. Un comentario despectivo en redes sociales, una crítica injusta de un colega, un comportamiento maleducado en la calle. Nuestra primera inclinación, a menudo, es reaccionar, defendernos, contraatacar. Pero los estoicos nos enseñan que resistir la provocación es un acto de poder supremo, una demostración de autodominio y una protección de nuestra paz interior. Epicteto solía decir que es la opinión que tienes de las cosas lo que te perturba. Cuando alguien te provoca, su intención es a menudo sacarte de tu centro, alterar tu equilibrio. Si reaccionas impulsivamente, les estás dando exactamente lo que quieren. Estás permitiendo que el control de tus emociones sea externo a ti. Estás entregando tu poder. Resistir la provocación no significa ignorarla o permitir el maltrato. Significa elegir conscientemente cómo vas a responder o si vas a responder en absoluto. Piensa en el ejemplo de un perro que te ladra. ¿Te enfadas con el perro? Probablemente no, porque entiendes que es la naturaleza del perro ladrar. Del mismo modo, cuando las personas te provocan, a menudo es su propia naturaleza, sus propias inseguridades o su propia falta de control lo que se manifiesta. Reconocer esto te permite ver la provocación no como un ataque personal directo, sino como una expresión de la condición humana. Practicar la resistencia a las provocaciones implica varias cosas. Primero, la pausa. Dale a tu razón un momento para intervenir antes de que tu emoción tome el control. Segundo, el recuerdo de que la opinión del otro sobre ti no te define. Su juicio está en su control, no en el tuyo. Tercero, la elección de la indiferencia racional. Decide que la provocación no tiene el poder de penetrar tu fortaleza interior. No alimentes el fuego. Al negarte a ser arrastrado al juego de la reactividad, conservas tu energía, mantienes tu serenidad y afirmas tu autonomía emocional. La provocación solo tiene poder si se lo otorgas. Negárselo es tu mayor acto de libertad. Fidelidad a tus principios. Finalmente, la décima y quizás la más fundamental de todas las claves, la fidelidad a tus principios. En esencia, el estoicismo es un sistema operativo para la vida, basado en un conjunto de virtudes cardinales: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Ser fiel a tus principios significa vivir de acuerdo con estos valores, haciendo que cada decisión y cada acción reflejen la persona que aspiras a ser. En un mundo que constantemente nos tienta a comprometer nuestros valores por conveniencia, por la presión social, por el miedo o por el deseo de aprobación, mantener la fidelidad a los principios es un acto de suprema fortaleza moral. ¿Cuántas veces nos hemos visto tentados a tomar el camino fácil, a decir una pequeña mentira, a ignorar una injusticia o a abandonar una meta difícil porque el esfuerzo es demasiado grande? Cada una de estas desviaciones nos aleja de nosotros mismos, erosiona nuestra integridad y nos deja con una sensación de vacío o arrepentimiento. Marco Aurelio nos instaba a vivir de acuerdo con la naturaleza, y para los estoicos, la naturaleza humana más elevada es la razón y la virtud. Ser fiel a tus principios no es ser rígido o inflexible, sino ser consistente con tu carácter más profundo. Significa que, incluso cuando nadie te ve, actúas de acuerdo con lo que sabes que es correcto. Significa que tus palabras y tus acciones están alineadas. Significa que no te dejas definir por las circunstancias externas, sino por tus elecciones internas. Para cultivar esta fidelidad, primero debes identificar cuáles son tus principios, qué valores te definen, qué tipo de persona quieres ser. Una vez que los tengas claros, haz un compromiso consciente con ellos. Luego, practica el autoexamen diario. ¿Mis acciones de hoy fueron fieles a mis principios? ¿Dónde me desvié? ¿Qué puedo hacer mañana para mejorar? Cada acto de coherencia, por pequeño que sea, refuerza tu carácter y te acerca a la eudaimonía.
La fidelidad a tus principios es la brújula que te guía a través de las tormentas de la vida, asegurando que, sin importar cuán turbulento sea el mar, tu nave mantenga su rumbo hacia una vida de propósito, honor y verdadera sabiduría. Es la culminación de todo lo que hemos explorado, el verdadero dominio de tu ser. Hemos llegado al final de este viaje a través de las 10 claves fundamentales del estoicismo, para actuar con frialdad y sabiduría profunda, desde la maestría de tu rostro hasta la inquebrantable fidelidad a tus principios. Cada una de estas herramientas es un peldaño en la escalera hacia una vida más plena y consciente. La verdadera fuerza, como hemos visto, no reside en el descontrol o la reacción impulsiva, sino en la capacidad de pausar, observar y elegir cómo responder a un mundo que a menudo intenta arrastrarnos al caos. El estoicismo no es una filosofía para escapar de la vida, sino para sumergirse en ella con los ojos bien abiertos, el corazón sereno y la mente clara. Es un camino hacia la libertad interior, la única libertad que nadie puede quitarte. Te invito a que no solo hayas escuchado estas palabras, sino que las hayas sentido, las hayas reflexionado y, lo más importante, las lleves a la práctica en tu día a día. Comienza con una de estas claves, la que más resuene contigo ahora mismo, y observa cómo pequeños cambios en tu perspectiva y en tus acciones pueden generar una transformación profunda. Recuerda las palabras de Epicteto: la gente no está perturbada por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. ¿Estás dispuesto a cuestionar esas opiniones y a reclamar el poder sobre tu propia paz mental? ¿Estás listo para dejar de ser una víctima de tus emociones y convertirte en el arquitecto de tu carácter? Si este vídeo te ha ofrecido claridad y un camino hacia la fortaleza, te animo a que le des me gusta, te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y compartas tus reflexiones en los comentarios. ¿Cuál de estas claves te parece más desafiante o más inspiradora en tu vida actual? Tu experiencia es valiosa para todos nosotros en esta comunidad. Hasta la próxima, cultiva tu sabiduría interior y que la razón sea tu guía.